hermanos, el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor a todos los hermanos de la Iglesia Siloé Valparaíso, y un especial saludo también al Pastor Marcelo Chaparro por la confianza entregada para compartir una palabra con ustedes, y también me siento una responsabilidad delante del Señor y con mi hermano también en lo que voy a compartir. Y antes de comenzar quisiera compartir con ustedes una oración. Si me pueden acompañar diciendo: te damos gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra. Señor, por medio de tu palabra, Señor, que ella abra nuestros oídos y nos haga meditar en ti, Señor, en lo que quieres enseñarnos y mostrarnos con respecto a la Escritura, Señor. Tu poder, Señor, sea sobre nosotros, sobre nuestra vida, abriendo nuestro oído, nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Y el tema que quisiera compartir con ustedes hoy con respecto a la resurrección de los muertos es algo que siento yo que el Señor ha puesto en mi corazón de haber investigado, y doy gracias al Señor porque ha puesto todos los medios para que pueda yo tener un poco más de luz con respecto a lo que tiene que ver con este suceso. Que si bien hay como un entendimiento primario de todas estas cosas, también si en la Escritura hay más cosas que uno puede investigar, más elementos que empiezan a agrandar o a dar una mejor visión de cómo van a ocurrir estos eventos y de qué manera va a pasar con los creyentes. Y en este tiempo son días donde la muerte está muy presente, donde cientos de personas, miles de personas están muriendo alrededor del planeta, y muchos de ellos están hablando de la muerte, pensando en la muerte. Y bueno, nosotros tenemos esperanza en el Señor, esperanza que la muerte no es el final del camino, pero si bien hay resurrección de muertos, debemos demostrarlo y comprobarlo por medio de la Escritura y meditar en aquellas cosas. Entonces, primeramente quisiera ver con ustedes un pasaje que está en Hebreos capítulo 6, versículo 2, que dice: hablando el apóstol Pablo, hablando, no sabemos si es Pablo o Apolo, pero hablando con respecto acerca de los rudimentos, dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos. Cosas rudimentarias, pero también fundamentales de la fe en el Señor Jesucristo, de lo que nosotros hemos creído. Y vamos a estar viendo unos pasajes también que hablan con respecto a eso, que sin resurrección del muerto no tiene sentido creer en el Señor, porque si vamos a morir como los demás y no hay ninguna otra esperanza de vida eterna, no hay nada más después de esta vida, ¿qué sentido tiene negarse a los placeres de esta vida y andar pensando en la piedad? Con otras palabras lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ver primeramente que uno de los rudimentos de la doctrina del Señor es la resurrección de muertos. Y es importante que nosotros tengamos esto presente en nuestras vidas día a día, porque nos hace pensar y nos debe llevar a pensar, meditar en qué yo estoy
gastando mi tiempo, gastando mi vida que el Señor me da en este mundo, los días que el Señor me da en este mundo, y cómo yo estoy aprovechando esta vida que el Señor me da, esta energía, la salud que Él me da, y cómo lo estoy haciendo y en qué lo estoy haciendo. Entonces, quisiera ir a revisar con ustedes un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corintios con respecto a la resurrección de los muertos, y ahí desarrolla el tema y nos da varias informaciones para nosotros poder comprender mejor acerca de este suceso. Dice desde el versículo 1: además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Entonces, aquí nos hace una meditación primero, que es necesario retener la palabra si sois salvos, si no, creísteis en vano. Y eso es primeramente pensar en esto. ¿Cómo me estoy conduciendo yo como cristiano, como creyente, si he guardado la palabra que se me ha enseñado? Si no lo estoy haciendo, estoy militando en esta carrera, estoy transitando este camino de una manera vana, porque no me está conduciendo al objetivo, cual es conocer a Dios, conocer a nuestro Salvador más profundamente. Entonces, el deseo que debiese haber en cada uno de nosotros es conocer a nuestro Creador. Y si constantemente estamos con una actitud de no meditar en nuestro proceder, en nuestro andar en respecto a la fe, estamos nosotros mismos privándonos o negándonos la posibilidad o la riqueza de conocer quién es Dios, por cuanto nos mantenemos en un estado de niñez. Pudiese ser que estuviésemos creyendo en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, hermano, como decirlo así. Aún estáis en vuestros pecados. Y viene esta meditación en él. Estas palabras a los hermanos, demostrándole que el Señor resucitó de los muertos y apareció a muchas personas, a muchas vidas, e incluso está ahí latente, hay algunos que están allí, es como diciendo, y aún algunos viven, como vayan y pregúntenles también si quieren saberlo, están las evidencias.
como aquí hay certificación, hay testigo, y diciendo, y como yo también le he visto, y si no y si no resucitó a los muertos, entonces como que soy un mentiroso, soy un falso testigo. ¿Y qué sentido tiene todo lo que le enseñamos, todo lo que nos negamos, si no hay resurrección de muertos, por cuanto Cristo no resucitó de los muertos? Entonces, el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más dignos. Por cuanto, ¿para qué hacen todas estas cosas ellos? ¿Para qué luchan todos los días con los apetitos de su carne? Luchan con su carácter, con sus deseos de riqueza, de grandeza, y a veces querer obtener las cosas de manera ilícita, y se abstienen de todas esas cosas porque tienen la esperanza en uno que no resucitó de los muertos, en uno que no hay esperanza de vida eterna. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo todo lo contrario con respecto a nuestra fe, que Cristo sí resucitó de los muertos, y podríamos decirlo así, y nosotros hacemos todo esto, o luchamos contra nuestras carnes, contra nuestro ser, por cuanto tenemos esta esperanza. Si Él resucitó de los muertos, fiel es también para nosotros hacernos resucitar de los muertos, para estar con Él. Entonces, aquí Pablo comienza a decir, ¿cómo van a ocurrir estas cosas en el día postrero? Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo, Él es las primicias de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es ¿quién? El hecho. Entonces, lo volvemos a leer, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, que Él es la primicia, lo decíamos en el versículo 20, dice, primicia de los que durmieron, Cristo es hecho. Es hecho. Entonces dice, número 1, en su debido orden. Cristo, que Él es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. El Señor Jesucristo primeramente, el ejemplo, la primicia, ahí está la evidencia de que hay resurrección de muertos, y después los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicense, lo dice en el capítulo 4, desde el versículo 13, lo dice de esta manera. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En nosotros hay esperanza. Los otros no tienen esperanza. Pero nosotros los creyentes, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, que lo es lo que decía el Pablo en el versículo anterior. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Esta es como una meditación que uno debe tener
porque esto nos da ánimo de que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que traerá el Señor, con esa esperanza que nos da el Señor de resurrección y de estar eternamente con Él. Y que si mis seres amados han amado la justicia, si han actuado con misericordia, si han amado la fe y ya han partido, la Escritura dice que ellos duermen. Y tengo esperanza para ellos también, hay esperanza para ellos también. En 1 Corintios, donde estábamos leyendo, volvamos por favor, porque Pablo también nos habla un poquito más adelante de lo que estábamos leyendo. Dice, de modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Entonces, aquí hay una pregunta que hay una corriente que la utiliza de manera equivocada, que dice que este versículo justifica que yo me puedo bautizar por mis antepasados. Mis antepasados que no creyeron en el Evangelio pueden ser salvos o bautizados porque yo me bautizo por el que está muerto. Cosa que es equivocada. Lo que está diciendo el texto es que ¿qué sentido tiene bautizarse por uno que está muerto? O sea, se está refiriendo al Señor. ¿Qué sentido tiene bautizarse por Jesús si no resucitó de los muertos? Eso es lo que está tratando de decir Pablo. No tiene sentido bautizarse por uno que muere y no resucita. Pero si nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, como lo dijo Pedro en Hechos, capítulo 3, que dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, por cuanto Él es el que derrotó la muerte y resucitó de los muertos. Eso es lo que quiere decir el texto. Él resucitó. Si Jesús no resucitó, no tiene sentido bautizarse por uno que no resucitó de los muertos. Pero sí nos bautizamos en el nombre de Jesucristo porque Él resucitó de los muertos. Entonces, animados con esto, decía Pablo a los tesalonicenses, animados entre ustedes, hermanos. Hay gran temor, quizás la gente tiene temor, y ciertamente debemos cuidarnos, debemos obedecer a las autoridades, debemos andar con cautela, porque también la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos ser ordenados y disciplinados. Pero, si esta enfermedad llegase a nuestras vidas, no porque yo me expuse en sobremanera, sino que el Señor permitió que fuese así, tengo esperanza en el Señor de resurrección, de una vida eterna, de que dormiré, pero resucitaré. Y gloria al Señor por eso, porque ¿quién más tiene eso? ¿Quién más tiene esa esperanza de que la muerte es algo transitorio? ¿Quién más tiene esa esperanza? Solo los hijos del Señor, los que han oído la grandeza del Evangelio, tiene esa esperanza, ese de darse ánimo. Esta vida es un paso de preparación para mi eternidad. Lo que yo estoy viviendo aquí hoy es un paso de preparación para lo que yo seré por toda la eternidad. Y toda esa eternidad yo la quiero estar con mi Señor. Para siempre con Él. Mi esperanza es esa. Por cuanto Él resucitó de los muertos, yo puedo estar con Él. Y Él me da esperanza de resurrección. Entonces, acompáñeme por favor a Lucas 22. Donde los saduceos se acercan a preguntarle al Señor para tentarle
como muchas veces lo hicieron para tratar de hacerlo caer, pero el Señor es la sabiduría misma. Entonces él obviamente no lo podían hacer, pero en su vana mente carnal, en sus razonamientos carnales, trataron de hacerle caer al Señor. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mateo 22, versículo 23. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto tiene que ver con las herencias. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. Estos que no creían en la resurrección de los muertos, le preguntan al Señor: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras nos dan certeza a nosotros de que hay resurrección de los muertos. Y mediante el poder de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Investigué un poquito con respecto a aquí lo que creían los fariseos, y ellos no pensaban en la resurrección de los muertos, pero ellos pensaban que por ellos ser buenas personas, por tener una buena conducta, les iba bien en lo que es material en esta vida. Entonces por eso ellos eran ricos. Para ser saduceo había que ser de la alta clase. La gente de alta clase pertenecía a esa religión, a esa corriente, como lo quiera decir usted. Eran gente adinerada. Esta gente adinerada pensaban que ellos eran adinerados y estaban en esa buena posición porque ellos como se comportaban bien. Eso es lo que ellos pensaban. Algo muy breve de lo que investigué acerca de eso. Pero ellos tenían ese pensamiento. Entonces querían ridiculizar al Señor, pero no, obviamente no lo pudieron hacer, y el Señor les demuestra que son ignorantes de lo que están diciendo y ignoran el poder de Dios. Entonces, dice el Señor, le responde: porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo, que son seres asexuados, que no tienen una sexualidad. Y se dan en casamiento ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y esta afirmación que da el Señor: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y meditar en esto, hermano: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y está refiriéndose a los patriarcas, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque hay resurrección. El Señor le está demostrando que están equivocados en sus pensamientos de que no hay resurrección, y le está mostrando que aquellos tienen, no sé cómo decirlo, pero que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Por favor, acompáñeme para ya ir finalizando. Espero poder hacer una segunda parte con respecto a esta revisión de lo que dice la Escritura acerca de la resurrección de muertos, y dejar esto dividido en
en dos capítulos. En Mateo 24, las mujeres, las hermanas que acompañaban al Señor Jesucristo y que estaban con los apóstoles, fueron a ver la tumba al tercer día. Y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron estos varones a ella, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta, hermano, a mí y hay un cántico de peregrinos extranjeros, si ustedes lo pueden oír también, que habla que comienza con esta pregunta. Esta pregunta tiene un particular valor para mí porque muchas veces uno dedica mucho tiempo a buscar al Señor entre los que han muerto ya, poniendo la esperanza en el hombre, entre los muertos. Pero el Señor está vivo, hermano, y la Escritura nos habla de Él, constantemente nos habla de Él, que Él resucitó y que Él vive, que Él está activo, que Él puede revelar su palabra a nuestras vidas, que Él puede hablar con nosotros por medio de su palabra. Su Espíritu Santo habla hoy. Y nosotros muy inconscientemente podemos dedicar tiempo, esfuerzo a buscar entre los muertos al que está vivo, y no ese esfuerzo, ese tiempo, dedicarlo a hablar directamente con aquel que resucitó. Si el Señor no es Dios de muertos, Él tampoco está muerto. Entonces dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. El versículo 10 dice, era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Para nosotros leer esto de que el Señor resucitó es algo simple porque sabemos más adelante la respuesta. Pero nosotros no podemos sentir lo que sintieron ellos en carne propia en ese momento. Y podemos tener la actitud de Marta cuando el Señor le dice, tu hermano vivirá, tu hermano resucitará, y dar esa respuesta lógica, teórica, que aprendimos porque ya está escrito más adelante. No, yo sé que resucitará en el día postrero, dijo ella. Pero el Señor, no, Marta, ahora. Es como, no, Marta, tu hermano va a resucitar ahora. Y cuando el Señor nos confronta con decir cosas así como, ¿por qué me buscas entre los que están muertos? Yo resucité. Y nosotros podemos decir fácilmente, sí, el Señor resucitó. Entonces viene como otra pregunta a mi vida que quisiera compartir con ustedes, que ¿y por qué me vivo así? Si creo que el Señor resucitó, ¿por qué dedico mi vida a otras cosas? ¿Por qué defraudo?
¿Por qué hago tanto mal? ¿Por qué hago tanto pecado? Si realmente creo que el Señor resucitó, ¿por qué no dejo de hacer lo malo? ¿Por qué mi vida no da un vuelco de una vez por todas? Si realmente creo que Él resucitó y que es poderoso para resucitarme, y también considerar esto, hermano, que lo vamos a ver más adelante, que también es poderoso también para juzgar. Pero si es poderoso el Señor para resucitar a los que creen en Él, y que Él también está vivo, nosotros vivimos una vida ignorando aquello. Y es triste que pasamos mucho tiempo de nuestra vida, muchas horas, muchos días, muchos años sin crecer, sin avanzar, estamos estancados en rebeldía, en pleito, en enojo, en tantas cosas que nos tienen nuestro crecimiento detenido. Y lo que decía al principio de esto, de esta carrera de conocer al Señor, de este camino, este transitar de conocer al Señor, estamos estancados. Y decimos que creemos en el Señor, que creemos en su resurrección, que creemos que Él resucitó de los muertos, pero ahí malgastamos nuestra vida, malgastamos nuestro tiempo, la salud que el Señor nos da. Y como que decimos que creemos, pero nuestros actos, nuestras manos, como nosotros nos conducimos por esta vida, en el fondo decimos, creemos, pero como de una manera lógica, algo aprendido. Y eso es como en el fondo decir, creo, pero realmente no creo. Nunca me decido. Porque como que lo dudo al final de cuentas. Incluso los apóstoles que estuvieron con él y le vieron hacer todos estos milagros, ellos también dudaron de que el Señor resucitara de los muertos. Así que algo que uno también tiene que preguntárselo, porque ellos vieron sanar enfermos, vieron cómo resucitó a Lázaro, que era como, miren, les demostró, miren, aquí hay resurrección de muertos, yo tengo el poder para resucitar a los muertos, se lo demostró con él. Está el caso de Elías también, cuando resucitó a ese niño, y Eliseo también resucitó a un niño. Pero ahí vieron ellos, estuvieron con el Señor y lo vieron hacer resucitar a un muerto que ya llevaba varios días muerto, que la gente dijo, está hediondo de muerte, está pudriéndose, y el Señor dijo, quiten la piedra. Y lo hizo frente a sus ojos. Y ahora le dicen que el Señor resucitó y ellos no creen. Entonces, más adelante habla acerca del camino de Emaús, en el mismo Lucas 24. Y esto, hermanos, sin el ánimo de acusar a nadie, sino que esta pregunta dura del Señor a sus discípulos. Más que pregunta, es una exclamación lo que hay aquí. Entonces dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y quizá a veces pudiésemos estar nosotros, espero que sea así, el Señor nos ayuda a recapacitar, pero en esa insensatez, oh insensatos y tardos de corazón. Y hay que examinarse cada uno si está en esa condición, con un corazón tardo para entender, que se revela, que no quiere, que trata de buscarle, como se dice, el ajuste, la quinta pata al gato para poder hacer la voluntad de uno. Y hay muchas cosas, hermano, donde uno manifiesta que hay dureza. Quizá uno hace una cosa buena y 9 malas. Hay muchas cosas que están en nosotros que debe ser ir trabajando el Señor. El estar compartiendo acerca de la palabra del Señor
no es un mérito en sí para presentarse delante de Él. Es más que eso, es más que cargo, es más que hacer trabajos para el Señor. Tiene que ver con que yo deje trabajar al Señor en mi vida. Que no sea insensato y que no sea tardo de corazón para creer. Si hay resurrección de muertos, vivamos el Evangelio con esa esperanza y con esa convicción. Convicción que tuvieron los hombres, los hermanos de antaño, de tal manera que entregaron sus vidas por la causa del Señor, por causa del Señor. Y muchas veces uno no quiere entregar nada. Y hay que considerar, hermanos, que el Señor dice que el que no toma la cruz y le sigue no es digno de Él. Pero damos gracias al Señor también que tenemos esperanza, que la paciencia del Señor, el amor del Señor, la longanimidad, la bondad de Él se extiende cada día, y cada día que uno tiene en esta vida es una nueva oportunidad, otro día más que el Señor le da para acercarse a Él, para arrepentirse de los males que uno ha hecho, de los pecados, para derramarse delante de Él, para humillarse delante de Él y decir: yo quiero estar ahí, Señor, contigo. Yo en ese día, Señor, quiero estar ahí contigo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a meditar en nuestros caminos, a escudriñar si realmente estoy creyendo, si estoy creyendo a las palabras de Él, si realmente estoy creyendo que hay resurrección de muertos. Abraham, mire, me gusta lo que dice Hebreos capítulo 11 con respecto a Abraham. Y quería compartirlo con ustedes con respecto a la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había de recibir las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué pensaba Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pensando esto, que Dios es poderoso para aún levantar de entre los muertos. En aquel tiempo, y hoy nosotros tenemos la evidencia y el evangelio que hemos recibido de que Cristo resucitó y de que hay resurrección de los muertos. Y Él actuó de una manera con plena convicción de que Dios es poderoso de aún de levantar de entre los muertos. Que el Señor nos ayude a meditar, hermanos, y podamos el próximo viernes estar revisando la segunda parte y final acerca de esto, que es la resurrección de un muerto. El Señor les bendiga y nuevamente muchas gracias y le amamos en el Señor.